Bien, vamos a continuar con esta doctrina filosófica, si se puede considerar así, aunque ya se ha dicho que no es una doctrina y mucho menos un sistema filosófico, pero en cuanto al concepto y en cuanto a lo que se ha dirigido en la cultura, pues se puede mencionar así. Vamos a seguir con el existencialismo, en este caso con Simone de Beauvoir como filósofa, como gran intérprete de la misma existencia, como gran intelectual. Se inicia a mediados del siglo XX y con la rejilla conceptual proporcionalmente del existencialismo, de una manera diferente y original en cuanto al contexto en el que vivió, pues se aborda la dilucidación de lo que son las mujeres, esos seres disimétricos y de alguna manera que contemplaban inferiores al otro componente de los grupos humanos que son los varones. El segundo sexo constituye un corpus teórico que desmonta la desigualdad entre mujeres y hombres, porque nos demuestran que la desigualdad es algo construido, una construcción cultural y al mismo tiempo nos proporciona las herramientas teóricas para reemplazar esa construcción antiigualitaria e injusta por otra igualitaria y justa para terminar con un estado de opresión y reemplazarlo por un estado de distensión en el que cada cual, los hombres y mujeres, convivan fraternal y libremente. Esta inequidad y desigualdad, ¿cómo ustedes la toman en el siglo XXI? Si solamente son oportunidades laborales o se refrenda esta cuestión de la manera de pensar, de identidad, de una cuestión cultural, si son totalmente libres o no, libres en cuanto a andar pensando y decir lo que sienten, cómo es esta cuestión de la libertad que hace mención Simón de Beauvoir y de alguna manera ustedes cómo la retroalimentan en este siglo XXI. De alguna manera el segundo sexo representa en el ámbito de la emancipación de las mujeres lo que hacía Rousseau en el contrato social, es decir, en el ámbito político. Rousseau sentaba las bases de la democracia moderna, mientras que Beauvoir sienta las bases de la democracia total y efectiva. Aquí hay una cuestión política que se manifiesta en Simón. El hombre nace libre, por todas partes se encuentra totalmente encadenado, decía Rousseau al comienzo del contrato social. Obsérvese de alguna manera que escribe hombre y cómo se demuestra la crítica feminista. No lo usa en el sentido colectivo del ser humano, sino que piensa solo de alguna manera en los varones. Y Beauvoir dice que no se nace mujer, es decir, no se nace sensible, callada, sumisa, impresionable, dócil, indecisa. En definitiva, a lo que Rousseau se le había de alguna manera negado, poniendo de manifiesto de paso que todavía no hemos llegado a la plena democracia, a esta total democracia. ¿Ustedes creen que en México haya una democracia conforme a lo que se ha mencionado, si son libres, si son coaccionados, qué hay en su mente de esta de estos dos sexos como humanos, que es lo que se debe manifestar en este siglo XXI. Bombó pone en pie una teoría crítica que se inserta en una tradición iniciada en el siglo de las luces y continuada por las sufragistas, que incluso tuvo breves destellos anticipadores en la sofística tardía y en la filosofía helenística, pero su configuración como construcción teórica estructurada está en el ensayo que corresponde de 1949. En esta cuestión del volumen de la obra no se nace mujer, sino que la mujer se construye. ¿Cómo se va construyendo esta identidad del concepto mujer? ¿Cómo se va construyendo? Yo les pregunto, como núcleo teórico, ¿cómo se construye? Como núcleo cultural, como núcleo científico. Es decir, lo feminismo no es una esencia, el eterno femenino es un mito masculino, es decir, la feminidad es una construcción social cultural. Las sociedades se estructuran según sus sistemas de sexo, género, y se diría en los setentas, Beauvoir viene a homologar la diferencia biológica a aquellas atribuciones que en el antiguo régimen, antes de la revolución y las luces, se consideraban como privilegios de cuna y que los revolucionarios de 1789 irracionalizaron como tal. Felizmente ha señalado
a moros, denuncia la cuestión que Rousseau se refería a las mujeres, de quienes se había olvidado por completo. Entonces viene a decirnos que la feminidad es algo artificial, es decir, no natural. Los factores biológicos pues no determinan la forma de ser de esta cuestión fémina o más o de alguna manera masculina, que es totalmente irracional entenderlo así. Lo mismo que hicieron los revolucionarios de 1789, inspirándose en Rousseau, al denunciar que por nacer aristócrata, pues nadie podía exigir privilegios sobre los demás ciudadanos. Entonces aquí también hay una cuestión genética y de nobleza. Ustedes aquí en México, ¿cómo toman esta cuestión de genética por pariente, por cómo les haya tocado vivir o nacer? ¿Cómo toman esa cuestión de ser en el mundo? Es conocida la historia del segundo sexo porque se ha contado en sus memorias, pues una primera intención de escribir sobre sí misma y se convierte en una indagación sobre lo que supone el hecho de ser mujer en una sociedad como la suya, una generalización propia de una filósofa, pero la inquietud de alguna manera pues no surgía de la nada. Esta es una filósofa en la que el sujeto y el autor pues son idénticos y que era la suya de alguna manera siempre, como declara en la segunda entrega de sus memorias. El existencialismo de Babor está provisto en 1947, cuando empieza su investigación sobre las mujeres, como ella la denomina en sus cartas a Nelson. Alegren, su pareja de estos años, de las herramientas necesarias para aplicar un análisis crítico a la información que va recopilando de alguna manera en las bibliotecas. Las herramientas propias con que cuenta de alguna manera como filósofa, pues son los conceptos que constituyen su propia hermenéutica existencialista, que no es la de Sartre como creían los estudiosos y de alguna manera las filósofas que han podido interpretar el existencialismo, pero hay una vertiente que retoma Simone de Beauvoir, que es el sistema de Sartre. No olviden Sartre, que él menciona que aquí se nace y estamos condenados a ser libres. Pero ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Qué hacemos con ese destino que no es determinado por ninguna divinidad, ninguna religión? ¿Qué hacen con ese pensamiento? ¿Qué hay después de esas acciones? En las herramientas de Babot, su primera intercambiable herramienta, pues es el hecho de ser mujer, esa cuestión como concepto y biológicamente, pues le da esa pretensión y esa apertura que hace patente estar erguida frente a este mundo, según cuenta ella misma, queriendo hacer su autobiografía original. Y pues de alguna manera, el hecho de ser mujer, pues hay una vuelta a la reflexión y esto los convierte de alguna manera en personas que incursionan en la ciencia, en la cultura y sobre todo en una investigación que hace que la mujer pues sea especial y no sensible para esta situación que había vivido Simón de Beauvoir. La segunda herramienta pues es la hermenéutica, es una manera de entender las nociones de la libertad. Recuerden que la hermenéutica es un sistema que ayuda a interpretar anteriormente a los libros bíblicos, pero ahora actualmente la hermenéutica se utiliza como interpretación de la existencia. Entonces Simón de Beauvoir recuerda esta cuestión ontológica y moral de la opresión en múltiples escalas y de instancias, que de alguna manera pues las costumbres atribuyen poca capacidad de decisión y en la familia por ser patriarcal, en el trabajo por casi siempre se ocupa un lugar subordinado, las normas morales y jurídicas que no ponen del lado de lo que tienen que obedecer las decisiones que otros varones siempre toman. ¿Ustedes cómo toman, retomando esta cuestión del conocimiento en Occidente, cómo toman la libertad? ¿A partir de qué? De las costumbres, de esta situación conductal, ¿cómo toman a la libertad respecto a Simón de Beauvoir? La actividad que aparece en la planeación, quiero que es la que me elaboren, les agradezco. Gracias.